El capítulo estudiantil de la SMIE de la ESIA Unidad Zacatenco les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias La mujer en la construcción, comenzando por la conferencia Intervención del Palacio de Hierro del Centro Histórico, por lo que tengo el gran honor de presentarles a la maestra en arquitectura María Bustamante Harfush. La arquitecta es egresada con el mejor promedio y mención honorífica en la Universidad Iberoamericana, donde imparte clases. Además, tiene su propio taller llamado Taller María Bustamante Arquitectura, donde ha realizado más de 30 obras de restauración, remodelación, remodelación nueva y más de 60 proyectos urbanos y arquitectónicos. Además, es investigadora y autora de libros como Tacubaya en la memoria, Quintas de Tacubaya, 90 años en el corazón de las lomas, Ciudad de México, crónicas de sus delegaciones, y además es cronista de la Ciudad de México y miembro del Consejo de Cultura de la Alcaldía Miguel Hidalgo, miembro fundador y vicepresidenta del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, miembro de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán y vicepresidenta del patronato de la Fundación Don Antonio y de la Lama. Es presidenta de Fundar MX, una fundación cuyo fin es fomentar una cultura urbano-arquitectónica de México, la cual fue premiada con la Medalla al Mérito en Artes por su labor en arquitectura por la Comisión de Cultura del Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida, arquitecta. Le cedo la palabra. Hola, muchísimas gracias. Gracias por esta presentación y gracias a todos los que nos acompañan esta tarde. Sé que es un horario un poco raro este de las 3 de la tarde, pero yo creo que viene muy al caso. Les agradecemos mucho que nos acompañen, a lo mejor están comiendo o lo que sea en un receso. Ojalá y disfruten mucho esta presentación. Es compartirles una experiencia de haber realizado esta obra hace ya un poco más de 10 años. Y yo creo que como siempre, el recibir información de una experiencia vivida en una obra, en un proyecto, yo creo que es muy enriquecedora para cualquier profesional. Yo agradezco muchísimo al capítulo estudiantil de las distintas universidades del Politécnico Nacional, del Instituto Politécnico Nacional, la ESIA Tecamachalco y Zacatenco, a su presidente, Alexis Ortiz, por esta invitación y pues a todas las instituciones que participan el día de hoy. Quiero felicitarlos también porque sé que cumplen 100 años como instituto y eso no es nada, es bastante y ha hecho muchísimo para el país y pues sobre todo el generar estudiantes y maestros como los que ustedes tienen. Así es que pues espero que la disfruten, agradezco mucho también que sea esta plática pues, la de cierre, espero que sea para ustedes inspiradora. Esta conferencia pues está muy influenciada en la realización de la obra de intervención en el Palacio de Hierro del Centro Histórico. En el 2009 contactaron tanto al arquitecto Palafox como a mí para a esta empresa que se llama Ciudad y Patrimonio y el Taller de Arquitectura y Urbanismo para hacer una intervención menor. Realmente la solicitud o por la que nos buscaron era porque esta esquina que ven ustedes en pantalla, donde dice el Palacio de Hierro y algunos otros fragmentos de esa marquesina, estaban fuertemente dañados. Como pueden ver en la imagen, todas estas partes estaban pues deteriorando fuertemente, cayendo incluso a la banqueta. Afortunadamente nunca tuvieron pues un percance de descalabrar a una persona. Como ustedes saben, el Palacio de Hierro está ubicado en tres avenidas muy importantes, sobre todo dos son muy transcurridas, como es Venustiano Carranza y 20 de noviembre. Y sobre esa marquesina que se supone se crean para proteger al peatón, pues aquí más bien era una agresión al peatón. Estas piezas estaban cayendo constantemente y pues era un desprendimiento de todo lo que eran los mosaicos venecianos que tenía en la parte de todo el borde de esta marquesina. A todo lo largo del palacio, de todo lo que rodea la cabeza de manzana, pues tiene este elemento decorativo y pues esa fue la solicitud. Se nos está cayendo la marquesina, ¿qué podemos hacer para poder pues ya tenerlo sin ningún problema, ¿no?
Entonces, aquí, ese fue la imagen que pueden ver, el detalle de cómo pues todo se estaba abombando y estaba totalmente botándose. Se puede apreciar un poco lo que era la malla sobre la cual se colocó, una malla que se supone que también le da una cierta elasticidad a los movimientos. Sin embargo, pues todo movimiento sísmico, como ya sabemos que es muy recurrente en México, pues iba aflojando todo este material. Entonces empezamos a hacer realmente este trabajo a partir de ahí, de ir, en primer lugar, desprendiendo todo lo que estaba a punto de caerse. Como pueden ver algunas imágenes, parece broma, pero hasta estaban pegadas con masking o con cinta canela o con ciertas cintas adhesivas para evitar que se cayera, pero es tal el peso de este material que pues era difícil, ¿no? Poderlo sostener así. Entonces fue ir desmantelando todo lo que se estaba por caer, pero a la vez también ir haciendo un registro o un levantamiento exacto de cada una de las partes, de cada pieza, que realmente como uno va viendo la cinta, pues todo tiene una decoración diferente, una dimensión diferente, porque en realidad pues son trabajos hechos a mano. En ese entonces, pues nada era tan digital como ahora y pues todo se tenía que hacer muy de la misma manera. Entonces, aquí pueden ver el estado de afectación que tenía y pues el detalle, ¿no? Del Palacio de Hierro. Todo eso se tuvo que estar dibujando. Para que se den una idea, también toda esta marquesina se encuentra a una altura de más de 5 metros. Se tenía que hacer pues, levantando unos andamios sobre la banqueta, a veces también sobre una camioneta para que le diera más altura y poder ir dibujando toda esa cinta de la marquesina para tener con precisión la dimensión y la proporción de todo lo que estaba, de lo que existía y que se iba a tener que volver a hacer. Entonces, aquí ven un detalle de estos dibujos que se tuvieron que hacer, les digo, a todo lo largo, son más de 150 metros lineales y que pues se tuvieron que ir definiendo para hacer hacia el futuro la nueva cinta. Les voy a pasar un muy breve video que explica el por qué nosotros como compañía nos acercamos también a otros expertos. Cada vez que uno interviene un patrimonio arquitectónico se enfrenta con ciertas especialidades. A veces son elementos que fueron traídos de Europa, a veces son herrerías o vidrios, o son mármoles, algunos elementos que no existían en nuestro país o algunas técnicas que tampoco fueron originarias del lugar. Entonces, casi siempre que uno interviene en un patrimonio, se tiene que también rodear de especialistas en ciertas áreas. En el caso del Palacio de Hierro, ya las verán, hubo varias especialidades que se tuvieron que integrar y en particular, al verlo de los mosaicos bizantinos, nosotros nos acercamos a una empresa que es de la única que se dedica a hacer todavía esta técnica antigua al estilo bizantino. Entonces voy a ponerles un muy breve video para que se den una idea de lo que implica, pues bueno, estas distintas especialidades. Soy Estela Perdomo, formo parte de este taller que es una empresa familiar. Esta empresa se fundó en 1949, la inició mi abuelo. Mi abuelo puso a trabajar, bueno, mi abuelo y mi papá empezaron con la empresa. Esta empresa estaba prácticamente en ruinas, la había comprado una compañía italiana, pero nunca funcionó. Y entonces, a través de un préstamo, mi abuelo y mi padre la compraron, en 1949 empezó mi padre, él empezó a echar a andar los hornos, mandó traer a una persona de Murano, que era un especialista en vidrio, y todas las fórmulas que le enseñaba, hicieron un horno pequeño y todas las fórmulas que le enseñaba, se las enseñaba en la noche y le decía que no había que apuntar nada, que porque en la Edad Media, cuando se apuntaban las fórmulas, lo que sucedía era que como eran secretos, les cortaban la lengua o la mano o cualquier cosa así a las personas que difundían las fórmulas.
Entonces prácticamente se tuvo que aprender las fórmulas de memoria y al otro día practicaban para hacer los colores. Y al mes esta persona se enfermó del corazón y se tuvo que regresar a Murano. Entonces prácticamente todas las fórmulas las tuvo que aprender en el tiempo que tenía, en ese mes. Y las que no, las investigó él después, poco a poco, haciendo ensayos hasta que finalmente le salían. Como ya tenían las bases, así lo pudo hacer. Y así fue como empezó la empresa. Después, claro, fue creciendo y se pasaron a lo que ahora es una empresa más grande, que está en Cibaca, en las afueras de Cuernavaca. Y esto se quedó como el taller de Bizantino. El taller de Bizantino y la fábrica de Veneciano se diferencia el material en que el taller de Bizantino se hacen cosas hechas a mano. O sea, es una fórmula diferente que se hace a través de tortillas de vidrio. Aquí las cortamos y las utilizamos para hacer cortes a mano y es lo que se conoce como bizantino, que es pasta de vidrio. El veneciano se saca por moldes y son muchísimo menos colores, son alrededor de 40 colores. Y en bizantino no, en bizantino manejamos alrededor de 2.500 colores. Entonces sí necesitamos toda esa gama para hacer murales, figuras religiosas, pues todo tipo de trabajos que nos lleguen. Bueno, ahí lo que ustedes acaban de escuchar, pues es la historia de esta empresa que se dedica al bizantino, el taller Perdomo, así se conoce en Cuernavaca. Yo creo que para todos ustedes es muy conocida la empresa Colorines, que fabrica estos mosaicos venecianos, no bizantinos, venecianos, que tienen, pues son cuadritos, ¿no? De 2x2, que generalmente utilizamos para las albercas o para otro tipo de fuentes o otro tipo de recubrimiento en baños, etcétera, y que generalmente son eso, un catálogo de 40 colores básicos, azules, rojos, verdes. En algún momento han empezado a hacer otra gama de mosaicos más pequeñitos o de diseño diferente, como le llaman random, como para hacer diseños de interiores un poco más atractivos, pero tienen ese alcance. El taller Perdomo sí se dedica a hacer el mosaico bizantino, que es el mosaico de tamaño 1x1, de manera irregular, porque como decimos está hecho a mano, y pues con una gama de colores que, como ella menciona, está en 2.500 tonalidades, que eso es impresionante. En México, esta empresa pues tiene ya más de 70 años, ha ido perfeccionando la técnica y pues después de esta historia que ella nos platica de este pues, artista de Murano en Italia, también trajeron tiempo después a don Luis Escodeler, que es quien está viendo en la pantalla. Él fue quien siguió llevando adelante el taller. Cuando nosotros llegamos a conocerlo, pues era la persona con mayor experiencia y pues tenía todo el conocimiento también para igualar los colores que fueran necesarios. En nuestro caso hubo muchísimas tonalidades que se tuvieron que crear o fabricar específicamente para el Palacio de Hierro, porque no los tenían en existencia en los colores que ya de por sí habían fabricado. Entonces se tuvieron que hacer nuevas fórmulas para igualar esa tonalidad que ya existía en vestigios previos. Y pues solo para que se den una idea, cada vez que se hace pues un color en particular, empiezan a hacer los tonos claros, empiezan con el blanco, y cada vez se van acercando más, bueno, los colores crema, los colores naranjas, amarillos, naranjas, rojos, azules, negros, ¿no? O sea, cada vez se va a una tonalidad más oscura para poder fabricarlos. Y eso para justo no ir manchando con el color oscuro, pues piezas que requerían un blanco absoluto. Entonces, para que se haga un color, tiene que pasar meses para que se pueda fabricar, porque van haciéndolo por gamas de color. No podrían meter al horno y a todas estas mezclas un color solo por remediar, pues digamos, una necesidad de un tono. Entonces, eso también pues conllevó a que la fabricación de los colores que nosotros necesitábamos llevara varios meses. Aquí en el taller pueden ver ya también algunas pedacerías de estos fragmentos que se retiraron,
para también tenerlos, hacerles limpieza, ver los colores reales, originales, ver la calidad del material y pues a partir de ahí empezar a recrear los colores que nosotros necesitábamos. Aquí solo es un ejemplo de una gama de colores de azul, un color que se empleó bastante en el Palacio de Hierro, y que vean pues cómo puede ir variando tanto, ¿no? Y cómo, por ejemplo, pues cada uno de los colores se iba fabricando con distinta cantidad, ¿no? Ahí pueden ver hasta los kilos, algunos 59 kilos, otros 300 kilos. Se tuvieron que hacer muchas distintas pues, necesidades. Al final, ya lo oiremos más adelante, casi se produjo 1,5 toneladas de mosaico bizantino para poder pues, intervenir el Palacio de Hierro. Y pues aquí cada uno de estos símbolos también nos va diciendo pues qué color es el que necesitamos y cuál gama la que necesitamos y cuál clave y qué fórmula, ¿no? Es la que se podía hacer para producir ese color exactamente. Aquí también en el taller pueden ver algunos pues ya de los ejercicios que estábamos haciendo para igualar los colores. Hay muchísimo detalle ahora que yo creo que después de esta plática van a poder observarlo con mayor atención. El Palacio de Hierro tiene muchísimo elemento decorativo, no solo en la marquesina, como ya lo vimos, sino en muchas partes de la fachada. Y pues ahí tuvimos que ir haciendo igualar estas tonalidades tan solo para que vean en esta imagen los 4 distintos verdes que pues tuvimos que aplicar, por ejemplo, en un diseño de unas flores y que parecen muy parecidos o muy similares, pero que van cambiando y ese cambio tan sutil es lo que le va dando volumen, luz a cada uno de los elementos decorativos. Y igual los abanicos que ahorita van a ver en otras imágenes, pues también llevaban 6, 8 diferentes tonalidades de un mismo material, ¿no? Entonces es realmente sorprendente ver pues, la especialidad que se requiere, la calidad que se necesita para hacer un detalle como este. Es un mini video en donde vieron pues otras partes, ¿no? Flores, rombos, tira, cada uno de estos colores los fuimos teniendo que encontrar para realizar toda la decoración. Ahora, cuando se habla del mosaico bizantino, se dice que se hace una tortilla de vidrio. Estas tortillas, como las vemos aquí en esta caja o huacal de plástico, pues son las que se van fabricando en los hornos, como les dije, cada vez con una tonalidad más oscura. Y de esta placa muy delgada de vidrio es que se va rompiendo paulatinamente, fragmentando, cortando en estos cachitos, idealmente de 1 por 1, pero como les digo, son de manera irregular. Entonces, así van saliendo del horno cada uno de los colores del mosaico bizantino y posteriormente pasan a esta especie de troquel o yo diría una guillotina, que es en donde van cortando esas tortillas o lajas de vidrio en estos pequeños tamaños irregulares. Vamos a ver también un mini video de cómo lo hacen. Bueno, esta es la tortilla, nosotros le llamamos tortilla, es el material que viene ya fundido con el color en forma de plato o de rectángulo. Este material lo cortan en la medida de 1 por 1, es el material que nosotros ocupamos para trabajarlo aquí. Se corta en estas máquinas que están viendo con la señora. Y ellas lo están cortando en la medida 1 por 1. Es material irregular, no es exactamente 1 centímetro por 1 centímetro. Es material irregular. Aquí es donde empieza todo el proceso de lo que es el almacenamiento del material y el trabajado del material. Nosotros contamos con oros también, que utilizamos oro, lámina de oro de 24 quilates, que es la única manera de poder pegar el oro al vidrio. Entonces, ya de aquí se pasa el material al almacén y se empieza a envasar. Eso es todo.
Entonces, esto que ustedes están viendo ya es el producto de romper esas lajas. En este caso, la imagen ya son estas placas de vidrio con hoja de oro. Todo eso que ven como amarillo es la hoja de oro. Es un material pues muy caro, obviamente, y en el caso del Palacio de Hierro del Centro Histórico se empleaba en varias partes. Si se fijaron, cuando vimos la palabra el Palacio de Hierro en la marquesina, todo el borde de la letra está escrita con oro. Y luego también hay varios detalles sueltos en donde puede ser una flor o puede ser un detalle de un círculo, etcétera, que tiene destellos de oro. Solo unos cuantos cuadritos que brillan dentro del todo. Y pues obviamente también se tuvo que hacer así, tratando de economizar al máximo la producción de ese mosaico bizantino con hoja de oro. Y pues es bellísimo verlo porque realmente la capa de oro es delgaditita y después es ese grosor del vidrio que aquí parece que se detona más un tono verde, pero en realidad es el vidrio transparente. Y pues vemos que ella realmente es un trabajo impresionante porque imaginarse hacer 1,5 toneladas de este material de manera manual, como lo hace, imaginándose, para que ustedes den una idea, es realmente el tamaño de nuestra uña, del dedo gordo de la mano, chiquitita esa pieza, y que ellas tienen que ser con un cuidado extremo también para no lastimarse a sí mismas. Este trabajo, pues es el que va haciendo la producción de todos y que finalmente se va almacenando en todas las tonalidades diferentes. Realmente no se puede empezar a fabricar las cintas decorativas, como ya las vimos, hasta que se tengan todos los colores necesarios. Y ahorita ya vimos, van más de 50, 70 tonalidades que requerimos para el Palacio de Hierro. Ahora voy a pasarles un pequeño videito de cómo es esto del almacén. 4, 3, 2. Buenas tardes, este es el almacén de material terminado. Aquí es donde tenemos el material listo ya para que salga a trabajarse. El material, su inicio es... Perdón. La planta nos llega una tortilla que se corta en cuadritos de 1 por 1. Ese material lo seleccionamos por color, le damos un número y lo tenemos aquí listo para que se maquile. Dependiendo de las cosas que se vayan a hacer. Apenas hicimos unas cúpulas que son para el Palacio de Hierro, que se llevó muchos colores. Fueron más o menos cerca de 1,5 toneladas, un poquito más, y fue lo que utilizamos para esto. Contamos con una gama de más de 1500 colores y todos están envasados en costal. Bien. Ahora, ya que tuvimos todos los colores que requeríamos, se empezaron a hacer las franjas decorativas, como ya les habíamos dicho, hicimos todos los planos en AutoCAD, perfecto, en escala, de toda la cinta perimetral del Palacio de Hierro, y una vez teniendo eso, se imprimieron en esta especie de papel craft, que es sobre el cual trabajan todas las personas que laboran en este taller. Entonces, aquí lo que pueden ver es ya el trazo, digamos, de la cinta, tal cual, como va a ser la marquesina, y de cómo la gente va pegando el mosaico bizantino siguiendo ese patrón, siguiendo esa línea. Hay que entender que todo lo que hacen lo hacen al revés, porque a la hora que uno ya lo pega, tiene que estar en el otro sentido. Entonces es como hacerlo como un espejo, ¿no? A la inversa, porque aquí al principio pues es pegar todo y finalmente ese papel craft hasta que se aplicó ya lo podemos quitar. Ahorita vamos a ver algunas imágenes de ello y pues bueno, aquí como todo el personal que tuvo que estar fueron alrededor de 4 meses de trabajo en taller con más de 40 personas haciendo esta labor manual, uno por uno colocando, como ven, los pedacitos del mosaico bizantino, dándole pues ese patrón y ese diseño y esa gama de colores en cada ocasión. Estas cintas, pues quizás es lo más repetitivo, ¿no? Con esa especie de greca, pero había detalles que ahorita vamos a ver, pues mucho más elaborados de flores y decoraciones.
Y bueno, aquí pueden ver también cómo para darle brillo a toda la cinta, pero sin exagerar en el precio de lo que significa el mosaico bizantino con hoja de oro, se iban aplicando solo estos, de pronto, unos ciertos cuadritos de color de hoja de oro para que fuera brillando a lo largo del edificio. Otra vez aquí, casi la hoja de oro no se nota alrededor del perímetro de la letra del Palacio de Hierro, porque está a la inversa, como lo vimos, ¿no? El de la hoja de oro queda por la parte que después va a quedar aparente en la fachada y la parte de atrás se ve con el vidrio en ese tono como verdoso. Y pues aquí ya las franjas ya completamente realizadas. Es interesante ver que parece que es una cinta continua, pero en realidad después la van recortando de una manera irregular para que a la hora de colocarla en fachada no se noten esas juntas entre un panel y otro, ¿no? No hay esa línea que va partiendo cada palabra, sino que se ve como una sola unidad. Entonces, el corte es así, como lo ven en esta imagen, totalmente irregular, raro, podría decirse que raro que lo recorten así. Así es como la única manera en que, verdad, ese ensamble, al colocarlo, hace que se pierda completamente esa conexión y dé una continuidad realmente visual. Aquí ya empezamos a ver pues más detalles decorativos, como les decía, tipo flores, círculos, etcétera, en donde también incluso hay una gama de colores que pueden ser 10 distintos tonos de naranjas, 8 tonos de azul, para dar esa luminosidad al detalle. Y pues bueno, aquí seguimos viendo ya cómo nosotros tuvimos que hacer reparaciones con todo el equipo de herreros y de albañilería para ir recomponiendo el borde de la marquesina con esa malla, malla, ¿cómo le llamamos? De gallinero, por decir, para volver a colocar nuevamente el mosaico bizantino. Todo lo que ven aquí, pues son algunos fragmentos, los dejamos literalmente como eran, originales, porque en realidad todavía estaban bien fijos a la marquesina y podían integrarse al resto de la nueva franja, pero la verdad es que muchas partes ya estaban totalmente sueltas. Entonces, ya que se tuvo las placas montadas con el mosaico, tuvimos que hacer un trabajo también muy impresionante de elaborarlo en sitio en un horario que empieza de 11 de la noche a 5 de la mañana, que es cuando el centro histórico pues duerme, por decirlo de alguna manera, y es cuando teníamos permitido poder hacer estas labores en la calle. Dificilísimo, había que solicitar muchos permisos y muchas, pues bueno, de todas maneras te están vigilando muchísimo porque estamos junto al centro histórico, el Zócalo, los edificios de gobierno, todo está ahí. Y pues también de todas maneras, pese al horario, teníamos que ser muy precavidos con no lastimar a las personas que pudieran estar caminando por los alrededores. Este trabajo también se hacía montado el andamio sobre una camioneta que se iba moviendo paulatinamente y pues era un trabajo pues muy detallado, muy delicado también el tener buena iluminación para irlo logrando. En casi todo se aplicó esta que se llama laticret, que es una especie de adhesivo que a la vez también puede ser un poco elástico, que puede ayudar a que pues con los cambios de temperatura y con los movimientos tenga un poquito de mayor flexibilidad toda esa marquesina y no tuviera tanta fractura, como ya lo habíamos visto. Entonces, bueno, aquí ya estaban las placas en el sitio, en la obra, todas enumeradas para poder identificar cuál sigue después de la otra y hacerlo de una manera metódica y rápida, porque realmente se vuelve un rompecabezas, ¿no? Como lo pueden ver, o sea, cuál es primero, cuál después y en qué orden. Y pues bueno, el trabajo se fue haciendo así, es aquí donde más puede notarse ese trabajo como de rompecabezas, de ir uniendo las piezas. El papel craft donde pegaron todo ahora queda aparente y es hasta el final cuando ya se retira eso y se hace una especie de lechada para emparejar ya todo el mosaico bizantino hacia el exterior. Entonces, todo este trabajo, pues nos llevó, yo creo que fueron 2 meses, como un mes ya de colocación en el sitio, y a la par fue mucho más la preparación que ya el hecho de la obra misma.
Y a la par se tenía que hacer esa reparación total de la marquesina, que ya tenía muchas afectaciones, tenía humedades, ese techo que cubre la banqueta, tenía pues muchos daños en las láminas que se ven al fondo, donde va como una especie de captación pluvial. Todo el mármol, granito, el latón, toda esa parte pues ya estaba también muy deteriorada y pues a la par se iban haciendo ese tipo de reparaciones. Quiero hacer ahora una especie de repaso de que mucha gente ubica pues el Palacio de Hierro, realmente de hierro, antes de que se quemara en 1914. Hay una publicación que habla del Palacio de Hierro y muchos piensan que es el actual, pero es en realidad este primero, el que se quema. A raíz de este incendio se vuelve a hacer el edificio, se vuelve a construir, ahora también con acero, pero ya recubierto con concreto. Entonces, si uno accede a la tienda hoy en día, va a ver realmente parecieran columnas de concreto o no ves tan expuesto el acero. En realidad, pues el edificio original era solo un pedazo del gran Palacio de Hierro de hoy en día. Hoy lo podemos ver que ocupa, como decía, toda la cabeza de manzana, comparando el de la izquierda es el antiguo, el de la derecha es el actual. Y sin embargo, sigue una arquitectura muy similar, ¿no? En este segundo caso se lo encargan al arquitecto Paul Dubois, un arquitecto francés, que se va a inspirar muchísimo en los almacenes que hay en París, también almacenes de venta de artículos muy similares, porque así como el de nosotros pueden alcanzar a leer que dice cederías, sombreros, guantes, todo lo que venden al interior de la tienda, que ahorita ya nos parece gracioso, pero todos esos objetos que vendían antes, pues él lo retoma tal cual, con muchísima intención, de un antiguo almacén que está en París, que se llama La Samaritana. Este almacén tiene una arquitectura algo similar, sobre todo en detalles, como les digo, las palabras de sombreros, guantes, sedas, etcétera. Todo lo dice en la fachada y también lo retoma en el diseño del centro histórico en la Ciudad de México. Y esos elementos decorativos de flores y demás. En la parte interior del que está en París también tiene pues más aparente la estructura de acero. Ahorita vamos a ver la que está aquí en México, pero bueno, tiene una influencia total, ¿no? de esta arquitectura a lo que va a proyectar para el Palacio de Hierro en la Ciudad de México. Algunas de estas fotografías nos permitieron a nosotros retomar varios elementos que casi se habían perdido, que ya casi no eran visibles o legibles, como la decoración en la propia cúpula, que ahorita vamos a ver más adelante. También, aquí ya este es el Palacio de Hierro en el centro histórico, vemos cómo tiene un gran domo, tiene dos grandes domos con dos grandes patios, casi de alrededor de 400 metros cuadrados cada uno, y pues sobre este está recubierto con una gran estructura de acero también. Entonces, esta es la estructura que cubre esos grandes vitrales que nosotros solemos ver desde abajo en la tienda y que pues también estaban sumamente dañados. Tenía muchísimas filtraciones, muchos vidrios rotos, requería una intervención total. La idea era hacer reformas menores, pero en realidad nos fue llevando a casi rescatar por completo todas esas vidrieras, porque también eran vidrios muy delgados, como solían ser antes, que 3 milímetros era común en las construcciones del siglo XX, de principios del siglo XX y hasta mediados, y pues se iban rompiendo muchísimo. Entonces se tuvo que hacer una intervención fuerte para reconvertir todo ese domo que protege a los vitrales. Entonces, pero aquí ya me salté, a raíz de haber hecho esa marquesina de la planta baja, que ya lo vieron, el Palacio de Hierro del Centro Histórico dijo, síganle, la verdad es que tenemos un palacio que tiene 90 años de existencia, en el cual no le hemos invertido nada y es nuestra sede matriz. Entonces, ahora a ver cuánto cuesta hacer esto y esto y esto y esto, y acabamos haciendo pues una intervención total, ¿no? Prácticamente del inmueble, casi total. Entonces, seguimos con este tipo de cosas y con las que les voy a seguir narrando. Aquí, pues ya se ve intervenido, protegido el vitral,
Y el vitral, para que se den una idea, debajo de de esos vidrieras está así. Son placas aproximadamente de 60 centímetros por 60 centímetros, todas sujetadas sobre un bastidor que se cuelga finalmente de toda esta estructura de acero y va dejando estas especies, digamos, si uno lo ve de abajo, lo ve parejito y no pensaría que tuviera este desnivel, el propio vitral donde les estoy mostrando con mi cursor. Y en realidad son esos desniveles lo que le permite ventilar al palacio, a toda la tienda, a todo el almacén, y que no se generara como una especie, bueno, una clausura de ventilación y de falta de aire. Y además también para evitar como que pues con el calor también se expandieran y se tronaran más los vidrios, ¿no? Eso es lo que genera ese desnivel en el domo. Entonces, aquí pueden ver un poco la estructura. Aquí los domos ya están limpios, pero les voy a mostrar imágenes de cómo estaban. Los vidrios exteriores completamente pues rotos, afectados, sucísimos, etcétera. Y el vitral también, con una capa gruesísima ya de polvo, vidrios rotos, etcétera. Entonces también, otra vez buscamos especialistas en la materia, personas que hubieran intervenido vitrales de este tipo, porque no es solo cambiar, digamos, los pedazos rotos, es ir abriendo estas emplomados o estas líneas, ir abriendo una por una, hacer el corte perfecto de cada una de las siluetas y además tener los colores o fabricar los colores precisos, en donde es algo muy similar a lo que ya vimos con el mosaico bizantino. También hay tonalidades muchísimas, un rojo puede haber 50 tonos distintos, y en este caso en particular se hace con una técnica que se llama grisalla. No es que el vidrio esté pintado, sino que el vidrio está horneado para dar ese color. Entonces también cuesta mucho trabajo ir dando la tonalidad en cada una de las piezas. Y en este caso también el diseñador original también fue un francés que se llama Paul Grover, no, Jacques Grover, y que pues en base a eso se volvió a hacer toda esta limpieza del mosaico, del vidrio, y a reponer todas las piezas que estaban rotas una por una. Así ya el resultado, digamos, realmente es prácticamente, no se nota cuáles fueron las piezas intervenidas, porque pues sí se hizo un trabajo muy delicado así de reponer tal cual el color, de hacerlo con mucha precisión cada una de los elementos decorativos. Y eso, aquí son fotos de antes, pero también si ustedes van, o sea, el cambio que le dio de luz al interior del espacio fue increíble, con esas dos limpiezas y mejoras a ambos. Y aquí pueden ver también por la firma de la persona que diseñó los vitrales, Jacques Grover, de 1921. Estos trabajos, la mayoría se realizaban igual en Europa y se traían prefabricadas las cosas para que aquí se llegaran a montar. Y bueno, pues más o menos esta ya es una fotografía cuando ya estaba restaurado por completo. Les digo, son dos domos igualitos, dos patios continuos en una casi cuádruple o quíntuple altura. Y pues ya haciendo esa restauración de los vitrales, también el Palacio de Hierro nos solicitó el investigar ahora, bueno, o el hacer la intervención del interior. Ya como toda obra, ¿no? Cada vez que uno le interviene, pues se va viendo lo que está deteriorado de lo demás, que antes a lo mejor no era tan notorio, ahora se hace más notorio. Y en este caso se nos solicitó también la pintura de todo el interior. Todos estos espacios de columnas alargadas, de arcos que rematan en arcos, que en general todo está en una especie de un blanco hueso, por decir, pero también todo el borde decorativo que tiene una especie de cinta, como de un cordón como salomónico que va dando así el giro, también está todo pintado en oro, en hoja de oro o en color dorado. Y también muchos de los barandales también se tuvieron que limpiar, rescatar, la herrería, la madera, y todos los sellos, tiene como una especie de sello con la PH de Palacio de Hierro, que también están en oro, entonces también se tuvieron que hacer ese tipo de detalles de limpieza, de pintura.
Imagínense que de esto hay pocas fotografías del proceso al interior, porque el trabajo también era en ese horario nocturno que ya les platicamos, de 11 de la noche a 5 de la mañana, un poco antes, un poco después, en el horario en que la tienda estaba cerrada, y era un trabajo en donde pues todo el personal tenía que entrar pues justo al cierre de la tienda, porque y después ya no podía ni entrar nadie ni salir nadie por las alarmas generales de toda la tienda. Entonces se quedaban ahí totalmente toda esa noche madrugada. Cada noche se levantaba el andamio, que como les digo, tenía que cubrir esos 4 o 5 niveles de altura que tiene el espacio interior. Se tenían que montar y desmontar. Así es que fue un gran trabajo de todos los trabajadores de poder hacer pues, todo ese trabajo, porque además la tienda no dejó de funcionar durante todo el proceso de obra. En ningún momento no paró, no cerró sus puertas para nada. Y afortunadamente, el único daño que tuvimos fue haber dañado 2 o 3 camisas que estaban en planta baja, que con una tintorería fue suficiente. Así es que imagínense el trabajo, ¿no? Tan delicado de pues de la elaboración de la pintura y de los detalles decorativos que ya les platiqué. Esta fotografía ya es cuando se inaugura el Palacio de Hierro del Centro Histórico, un 15 de septiembre del 2010, en este gran homenaje que hubo del bicentenario, que se hicieron muchas obras públicas para homenajear ese bicentenario. Y en el caso de empresas privadas hubo muy poco ese tipo de celebraciones. El Palacio de Hierro se sumó a ello, y a la par de pues, celebrar que el palacio estaba renovado, intervenido, también hizo una exposición increíble que se llamó 100 años de la moda en el Palacio de Hierro, en donde expusieron pues todo, bueno, a ver si se llega a ver, luego se las muestro alguna fotografía en donde se expuso pues toda la moda que había, todo desde vestidos de novia, de todas las épocas de 1910, 20, 30, 40, etcétera, que fue muy bella de poder ver ahí en el almacén. Y bueno, aquí es una foto ya más cerca de todo este detalle decorativo que les platiqué, de haber tenido que pintar todo el borde dorado, todos los elementos decorativos del barandal, y de toda la pintura en general, y pues ya el vitral también rescatado y luminoso, como lo pueden ver aquí. Después de eso también surgió, pues ahora ya se veía muy rescatada la planta baja, la marquesina, pero la fachada estaba también súper deteriorada. Entonces fue otra cosa en la cual intervenimos. Muchos vidrios estaban rotos, como lo pueden ver en la imagen, por instalaciones posteriores, iluminación, pendones de publicidad, aires acondicionados. Todo eso paulatinamente fue llenando la fachada pues, de cosas que la afectaban. La herrería también pues como deteriorada, los mosaicos bizantinos también nunca se les había hecho ningún tipo de limpieza, la pintura también muy pues ya afectada, como ven en estas imágenes. Entonces ya hicimos todo un análisis de donde había detalles de instalaciones, de grietas, de afectaciones en el mosaico, en la pintura, etcétera. Y a raíz de eso, pues empezamos ya a hacer el proyecto integral de intervención de toda la fachada en las 3 fachadas, y pues hacer calas del color, los distintos colores que encontramos en el lugar, aplicarlas también en vivo para ver realmente pues, las tonalidades, cuál era la adecuada. Finalmente también el propio dueño del Palacio de Hierro dijo que él recordaba mucho que el color que siempre predominó a lo largo desde su infancia y hasta ahorita había sido pues como muy pastel que podemos ver ya finalmente, aunque sí se analizó y estudió por los otros colores que aparentemente estaban previamente en el lugar. Y pues de ahí empezó a surgir también el rescate pues de estos medallones y varios frisos y todo el detalle en general. Y también pues otra vez se tuvo que hacer esa colorimetría que ya platicamos cuando vimos lo de la marquesina, ¿no? Todos estos tonos, saber cuál es el adecuado, cuál es el correcto para hacer reparaciones en distintas partes que ya faltaban.
También había un agregado que se había hecho posteriormente a todo el almacén, en donde tenían sobre todo la sala de costuras y de telas y más de servicio, digamos, interno, pero pues que también afeaba mucho esa parte de remate del edificio. Y pues en este caso también fue un trabajo increíble de los trabajadores, de los pintores, porque esta fue, ya es una especie de foto de resultado. Hay muchísimas cosas que no pudimos como quitar, como cosas de instalaciones, como aquí se alcanza a ver algunas de aire acondicionado y cosas que van añadiendo en el tiempo y que son necesarias también para el funcionamiento de la tienda, pero sí pudimos hacer un rescate pues importante de la imagen general, ¿no? En lo posible, por ejemplo, volviendo a recuperar un poco la proporción de las ventanerías originales, haciendo rejillas que se mimetizaban más. Hay una serie de tonalidades en la fachada que aquí a lo mejor no lo noten de entrada, pero si ya se pueden ver con cuidado, la manguetería tiene un tono, las oquedades o las partes que se remeten tiene otro tono como para darle mayor profundidad. Tiene otros colores, la parte, por ejemplo, de abajo de todo este pretil tiene otra tonalidad, etcétera, que va enfatizando mucho, ¿no? Los elementos decorativos que tiene en general toda la fachada. A veces también le poníamos un tono más claro para que resaltara y pues que se viera así con esta finura, ¿no? De la fachada general. Y pues aquí todos los trabajadores también, fue también un reto porque igual, nunca, como les digo, nunca cerró la tienda, siempre estuvo en acción, en vivo, el restaurante, la tienda. El andar constante de la gente en planta baja es impresionante, es muchísima la gente que circula en su perímetro y pues ellos colgados en la fachada para hacer pues toda esta limpieza del mosaico bizantino y la pintura en general. Como se fijan, pues aquí todavía muchos de los detalles estaban en negro, la herrería en negro, entonces eso hacía una impresión más pesada al total de la fachada y pues ya con esas tonalidades como que lo emparejó y lo hizo ver más fino, ¿no? Todo el trabajo. Y pues cambiando vidrios, etcétera. Aquí un mini fragmento en video de ellos trabajando y de que para que noten también los distintos tonos que hay en la fachada. Se fijaron los recortes que tenían que estar haciendo los trabajadores, los pintores, justo para, aquí había un tono y a partir de esa modulación ya había otro tono y así sucesivamente. Entonces, bueno, ya se va viendo un poco a la derecha ya más terminado, a la izquierda en proceso, y pues todo el trabajo, gracias a ellos, nosotros decimos, este trabajo lo condujo uno de nuestros trabajadores que siempre lo hemos apodado Picasso, Picasito, le decimos, porque tiene pues muchísima precisión, ¿no? En el detalle, en el recorte de la pintura, lo hace con muchísima calidad y pues ahorita se los muestro en una imagen, pero aquí ya ven pues el resultado, ¿no? Por lo menos hay 4 tonos diferentes en esta imagen y él es Picasito y pues todo su equipo también de trabajadores que pues excelentes, ¿no? Realmente. Y bueno, aquí también los herreros, lo que les decía, muchas de estas ventanas ya estaban alteradas, modificadas, se tuvieron que ir pues rompiendo y volviendo a hacer con esa proporción que tenía originalmente para que se perdiera más hacia la vista. Y pues todos estos letreros de mercería, guantes, cedería, sombreros, también requerían una gran limpieza, pero en realidad estaban en muy buen estado. Ahí sí pueden notar mucho el mosaico bizantino en hoja de oro, esos detalles como destellos muy lindos, y pues cómo iban pintando, ¿no? Los bordes, etcétera. A raíz de ya hacer esa intervención de la fachada, también se desarrolló la intervención de las cúpulas, las cuales cada terremoto han sufrido graves daños.
Desde el 57, de 1957, ese gran temblor, casi todas las cúpulas se quedaron sin su decoración, la que vimos en la imagen antigua. Ya estaban fragmentos, estaba deshecha, estaba destrozada. Entonces, realmente, a partir de algunos fragmentos que habían guardado algunos trabajadores, es que pudimos ver como el material original, los colores originales, el patrón, el diseño, y fue gracias a eso que se volvió a reinterpretar el diseño original. Las cúpulas se tuvieron que volver como impermeabilizar, adaptar, a medir, a todo para volver a hacer el diseño y pues a redibujar, ¿no? Ese patrón original para hacer otra vez como lo vimos con el diseño sobre el cual iban a ir pegando una por una de las piezas del mosaico bizantino. Aquí también algunos ejemplos de la colorimetría también, porque es como les digo, ya no quedaban más que fragmentos y vestigios, pues todavía teníamos la duda de cuál era el color original y pues también con muchas otras partes de la fachada los fuimos como equilibrando. Y pues realmente para hacer la cúpula se tuvo que hacer la medida precisa en el sitio y hacer un solo gajo en maqueta real, 1 a 1, digamos, dividir la cúpula en 1/8 para hacer esa maqueta que nos sirviera para ir midiendo todo lo que se iba a hacer en el taller, todo ese patrón y que sí al final cerrara con precisión, ¿no? El diseño del mosaico. No podía haber como mucho margen de error. Entonces, así aquí vemos como el patrón, otra vez parece un patrón de cortar un vestido o lo que sea, aquí el patrón de ir generando cada uno de los gajos para ir haciendo el elemento decorativo. También este fue un trabajo que llevó casi 4 o 5 meses de taller, casi 50 personas también trabajando. También parece, digo, poniéndole atención, pueden ver cómo cada uno de estos triángulos tiene por lo menos 4 tonalidades diferentes de ese mismo color crema, más oscuro, más clarito, como cada botón de los azules centrales también tiene 4 o 5 tonalidades, y al final eso es lo que le da esa grandiosidad o belleza, ¿no? A la imagen final. También en este caso se aplicaron algunos de estos destellos de hoja de oro de bizantina, y pues aquí ya se va viendo también cómo, incluso también en la bóveda, se tuvieron que hacer estos recortes aleatorios, un poco en zigzag, para que al final, al aplicarlos, se perdiera esa unión, ¿no? Visualmente. Y pues son paneles que se tuvieron que hacer en un taller que más o menos mide 30 metros de largo por 15 de ancho, y pues extendidos todos los gajos y luego ya recortándolo como ya lo vimos para ir almacenando en cajas con claves precisas para saber cómo ir colocando uno después del otro. Un trabajo increíble realmente de todas las personas que colaboraron. Vean el detalle en la hoja de azul, digamos, como todavía tiene esa luz blanca al interior. Y eso finalmente pues es lo que vemos como resultado. Aquí ya están llevando como placas partidas de ese gajo de la cúpula, y pues de ahí se iba a estas cajas y todo con su clave enumerada para tener con total precisión un montaje bueno. Les voy a enseñar también un mini video de cómo pues al final tenemos como una especie de código para el montaje. En obra, los instaladores se basaron en ese plano que nosotros tenemos aquí, donde ustedes pueden ver que todo está marcado con números. Entonces ellos saben dónde posicionar efectivamente las piezas, y cada gajo se tiene que seguir así como viene en el plan, porque así se armó aquí en el taller. Entonces todo está hecho a la medida, todo está hecho para que a punto todo salga bien en obra, en el cantier. Muy bien, Giuseppe, pues muchas gracias. ¿Algún comentario adicional? No. Bueno, ahí vemos, ¿no? O sea, sí realmente requería un instructivo, digamos, para hacerlo. Y bueno, esos 8 gajos también fue una decisión para poder dejar una cierta junta constructiva
con una especie de aislante para que también si hubiera ciertos movimientos tuvieran un espacio para poderse expandir o contraer, ¿no? También estando obviamente en la azotea y en el nivel de las cúpulas es un calor tremendo cotidiano, entonces eso afecta muchísimo también su materialidad y su conservación. Aquí vemos la cúpula por dentro y vemos, pues tiene también una altura muy grande, casi han de ser 6, 7 metros al interior. Y pues se tuvieron que abrir todas las ventanas perimetrales para poder meter ahí el andamio. Un andamio que, por lo que nos cuentan también quienes nos apoyaron en el tema de andamios, pues solo se ha aplicado en 2 o 3 intervenciones de este tipo. Es raro tener un tipo de andamio así, en donde toda la carga cae al centro y toda la estructura vuela hacia el perímetro para poder cargar justo pues, los andamios en el exterior, para no colgar nada, ¿no? En el exterior. Entonces, a raíz de eso tuvimos que vaciar todas las cúpulas en su interior y hacer que volara toda la estructura a través de las ventanitas que se tenían, ¿no? Algunas en esa parte baja y otras por arriba que también fueron necesarias. Y generar esa especie de 2, 3 pisos sobre los cuales trabajar. Cuando uno está arriba, realmente ahí dices qué impresionante es todo el trabajo que realizan los trabajadores. Es un gran esfuerzo, es el calor, es la altura, es la gente que está abajo, el temor de que se te caiga algo, es proteger todo eso para que no haya pues ningún daño, por eso también estás como especie de lonas para proteger que no se fuera nada hacia abajo. Y pues ellos en plena acción trabajando, aquí también les pongo un video muy breve de cómo pues ellos iban generando de eso, cada uno de los gajos. Que vean la escala también, ¿no? El tamaño de la ventana es de tamaño de casi un poco la mitad de una persona, son escalas muy bueno, ese tipo de andamio pues también se armó especialmente para este caso en dimensiones, en necesidades, y el objetivo era que primero hiciéramos la primera cúpula, la que está sobre 20 de noviembre y Venustiano Carranza, y terminando desmontarla para volverlo a montar en la otra cúpula sobre 5 de febrero y Venustiano Carranza, y hacerlo en un tiempo récord. Casi el objetivo era no pasarnos de un mes, porque la renta de un andamio de estas condiciones, pues es muy costoso, ¿no? Si uno se pasa un mes más, es pagar, pues obviamente, el doble de lo que ya significa. Entonces, fue un trabajo muy bien coordinado, muy puntual. Al final se retiraron obviamente ya todos los andamios y se volvió a resanar todo lo que eran los vidrios, que por sí ya también estaban muy afectados y con muchas filtraciones y todo eso pues ya quedó como lo vemos en estas imágenes. Ahora la malla sombra, perdón, también, pues gran aliado de los trabajadores en esos, como les digo, días que son tremendos de sol, pero a la vez también de captar las cosas que pudieran caerse sin que llegaran a la calle o a la planta baja. Y pues bueno, este fue el maestro que condujo a todos los demás. Aquí se ve donde se unía, digamos, un gajo con el siguiente, que es muy notorio quizás aquí, pero ya en el resultado final prácticamente no se ve. Y pues el resultado, ¿no?, final de las cúpulas que lamentablemente a raíz del terremoto del 2017, otra vez tuvieron una afectación total, fuertísima. Si ahorita ustedes van, es hasta da pena, porque se lastimaron completamente todas las cúpulas, se ven como abolladas, porque también tiene un movimiento pues muy distinto al resto de todo el edificio. Entonces, pero bueno, aquí vemos cómo fue el resultado final, la calidad de pues toda la lechura, los mosaicos bizantinos, todo lo decorativo, la proporción. Y finalmente también hubo mucho trabajo que hacer a nivel pues de rescatar todos los granitos, mármoles,
piezas faltantes, latón. Aquí pueden ver la calidad como el latón, ya todo como percudido, sin brillo, la calidad como todo este elemento en fachada también de granito, totalmente ya con capas de años de suciedad. Varias partes de este como zoclo tampoco ya también estaban faltantes. Entonces todo eso lo fuimos pues limpiando, como lo pueden ver aquí en esta imagen. Y devolviéndole la luz, ¿no? A lo que tenía el propio espacio, la propia materialidad, quitándole todo este tipo de filtraciones, de algunas placas de metal ya desajustadas, limpiando todo, ¿no? Lo que estaba en planta baja, muchas partes, como les muestro, también faltantes ya de mármol que se tuvieron que volver a rehacer, digamos, con esas forma que tenía y con la materialidad que también tenía el resto. En ocasiones es muy evidente como la intervención, ¿no? También, se llama rosa porrino, es como un granito que viene de Brasil y pues que ya también estaba muy fragmentado, entonces se volvió a hacer esa pieza y pues para dejarlo todo prístino, ¿no? Finalmente ya como última intervención fue la iluminación del Palacio de Hierro, que la verdad es que también era un elemento importantísimo para el resultado final. Se hicieron 2, 3 proyectos, participaron 2 despachos también especialistas en iluminación y el resultado, pues bueno, ya lo conocen porque lo han visto, realmente lo iluminan muy seguido así. Creíamos que lo iban a hacer solo en ciertas ocasiones o en ciertos festejos, pero en realidad lo iluminan muy seguido totalmente. Y pues son imágenes de cómo se presentaban estos proyectos de luz. Aquí como ven tiene un cierto movimiento la propia proyección, si lo vieron, ¿no? O sea, dónde se iban a colocar las luminarias y qué efecto iba a tener en la proyección del propio edificio, ¿no? En la planta baja en este caso. Déjenme ver si... Y luego sobre la marquesina, dónde iban a estar las luminarias y también qué efecto iba a dar a la iluminación de toda la fachada. Y finalmente la parte del remate y las cúpulas. Bueno, digamos, aquí está un poco exagerada, pero más o menos esa es la visión total pues, que se le da y la luz que se le da al edificio. Prácticamente aquí en este eran ensayos, todavía hasta se llega a ver la luminaria aquí como con palos agarrados por la cúpula, ensayos de colores, ensayo de dónde podría estar, ensayo de que si se iluminaba o no la ventanita, todas esas repisas, si se podía iluminar todo el detalle decorativo en mosaico bizantino, si no. Hubo como muchas decisiones que hacer, estos son ejercicios nada más, de hecho se ve la manguerita, se ve todo, pero al final pues es un resultado muy, muy fino porque realmente uno cuando va no ve realmente la luminaria, ¿no? Prácticamente casi todas se pierden de la vista y parecía que el edificio se ilumina solo, ¿no? Y estas son las imágenes que les platicaba de la inauguración con esta celebración con la moda en 100 años. Increíble también, o sea, realmente se encontró una persona coleccionista de vestuario en todas las épocas, prestó la mayoría de los ropajes y de todo, de boda, de fiesta, de noche, de bebés, y fue muy lindo ver cómo ese paso también, de cómo un almacén pues está en la vida de todos, ¿no? En las modas y en los tiempos, y fue una fiesta muy especial. Se inauguró, les digo, se inauguró el 16 de septiembre de 2010, aunque en realidad la obra sí se había culminado casi un mes antes. Entonces duró prácticamente 6, 7 meses de obra continua y pues como les digo, nunca paró el palacio de hacer su labor de ventas y pues afortunadamente nunca tuvimos tampoco ningún accidente ni nada. Lo que les platiqué, 3 camisas, dentro de todo no es gran pérdida y pues aquí ya vemos el resultado final, ¿no? De este resultado pues general en donde es
una intervención que le volvió la vida y la dignidad a un edificio sede, pues de una de las tiendas más importantes del país. Y pues nos dio muchísimo gusto ver que también para el Palacio de Hierro, que ya no lo veía así, como su sede principal, lo volvió a ver como una sede de la cual sentirse orgullosos, difundir, fomentar, y pues digo, en toda su publicidad, yo creo que desde ese año en adelante ha estado constantemente presente, ¿no? Esta imagen ya de su inmueble en el centro histórico. Finalmente culmino pues con este reconocimiento al trabajo que, gracias a todos los trabajadores, es que se puede llegar a un resultado así, a la coordinación de muchas disciplinas, de muchas especialidades, y pues también, como les digo, también un gran homenaje al arquitecto Luis Andrés Palafox, que también estuvo a lo largo de todo ello en la realización. Y pues bueno, esta fue nuestra comida del 3 de mayo, casi 2 meses antes de terminar la obra. Y pues bueno, yo creo que aquí termino. Me da mucho gusto que me hayan acompañado en este repaso y estoy con toda la alegría de poderles responder, o si alguien tiene alguna inquietud, con todo gusto. Bueno, yo aquí veo un comentario en el chat que agradezco mucho y me da mucha alegría que esté aquí con nosotros, Blanca. Muchas gracias por compartir el detrás del rescate que se realizó con todo el equipo que ya vimos, y pues que ahora va a observar el centro histórico con mayor detenimiento y el Palacio de Hierro, exterior e interior. Muchísimas gracias, me da muchísima alegría. También aquí el arquitecto Palafox, impresionante trabajo, también felicidades a usted. Y el Luis Ángel, que también me da mucho gusto que estés, que pregunta que cada cuánto se tiene que hacer el mantenimiento. Pues les platico que este edificio desde 1921 no había tenido un mantenimiento. Y es bien constante ver eso, sobre todo en el centro histórico, que nos ha tocado intervenir varios edificios, varios inmuebles, como la Casa Borda o Motolínea 35, etcétera. Son inmuebles que pueden pasar 70 años sin que les hagan nada. Entonces hay cosas que de verdad con muy poca inversión podrían tener inmuebles súper cuidados, súper al día, y sin embargo los dejan irse deteriorando paulatinamente. Y eso pues no solo afecta mucho al inmueble, cosas que pudieron haber prevenido, y que realmente mi consejo es que por lo menos cada año se le haga algo. Yo digo que si son inmuebles que están en renta, por lo menos deberían de invertir el 10% de lo que gana el inmueble, lo deberían de reinvertir en el edificio para mantener la plusvalía. Y nos ha tocado ver cómo a partir de una restauración, remodelación o intervención, el inmueble se revalúa. O sea, si antes rentaban en 3,000, puede ahora rentar en 5,000 o 6,000 pesos. Entonces, sí es algo que yo aconsejo muchísimo a todos los que tienen propiedades, que le inviertan. O sea, es la mejor manera que puedan tener un regreso bueno a cambio, y pues sí, hacer esos mantenimientos constantes. Pero ya te platiqué la historia de 2 inmuebles en donde 50 años, 70, no les metieron un peso. Hay otra pregunta de Jorge López y dice, ¿los vidrios de la fachada están pintados o son paneles sólidos? Están pintados, muy buena pregunta. Son vidrios pintados, y les voy a platicar por qué. Está como que suena raro, ¿no? La verdad, ¿por qué no ventanas abiertas hacia el exterior? Si se fijan aquí en la fotografía, las únicas ventanas transparentes son las del restaurante del Palacio de Hierro. Todo lo demás tiene esa cobertura, y es adrede, porque en general si uno entra a la tienda, todo el perímetro lo quieren utilizar para mostrar más mercancía. Y si estuviera transparente, como que la parte de atrás no podrían mostrar eso, o estaría invadido todo el aparador pues de todo, de ropa, de electrodomésticos, de qué sé yo. Entonces, entre la fachada con ese vidrio y el interior de la tienda hay un pasillo, que yo diría un pasillo de la muerte, porque es un pasillo oscuro de mantenimiento por donde van todas las instalaciones que van poniendo en el tiempo, eléctricas, de telefonía, de lo que sea, y están ahí en ese como pasillo entre fachada e interior de la tienda.
Entonces, sí son eso, son vidrios y sí se volvieron otra vez a pintar. Hay otra pregunta, esta es de Inés Flores. Y dice, para realizar el levantamiento arquitectónico de fachadas y cúpulas, ¿lo realizaron con el método convencional? Sí, a mano, con flexómetro, colgándonos, subiéndonos, bastante complicado porque, como decimos, la escala es enorme, ¿no? O sea, casi cada piso es un piso y medio de lo normal, o las cúpulas que aquí podemos ver como chiquitas al final, casi son de base hasta la parte más alta 12 metros, o sea, son escalas enormes y sí fue complicado poderlo realizar, pero sí, a la manera tradicional, uno por uno, así cuando son estas cintas de la marquesina, pues también nos tenemos que subir a ese nivel y a dibujar uno por uno cada cinta, ¿no? Cada rayita de color beige, de color azul, de color tal, la letra mide 5 centímetros, cada cosa, así de manera manual. Hay otra, esta es de David. Dice, ¿con qué tipo de andamio se restauraron los cristales? ¿O se mantenían de alguna manera suspendidos? Los de la fachada principal, todo fue así, como lo vimos en el video, flotando, volando, cada uno de los trabajadores. Y como les digo, si había que hacer cambios de vidrios o de rejillas o de cancelería y de herrería, pues sí, también se hacía por dentro, por ese pasillo que les platico. Y solo, pues, ¿qué otro? Sí, ese fue el caso, suspendidos. Gracias, David. También Luis Ángel pregunta, ¿hubo alguna idea creativa que fue descartada por alguna razón? Y si sí la hubo, ¿cuál fue? Bueno, la que seguía después de todo este trabajo que ya les mostré, que fue como dándose en etapas, eh, la marquesina, la pintura, el interior, el vitral, la cúpula, que cada vez se fue sumando más. La que iba a culminar todo iba a ser el nuevo diseño del restaurante del Palacio de Hierro de ahí, de ese nivel, donde lo ven, ¿no? Que pues ya también no estaba en las mejores condiciones, y tanto su cocina como el área de los comensales. Y se realizó todo un proyecto en donde se rescataba pues esa imagen como de la época original del edificio, de los años 20, y que estaba muy lindo, pero al final se fueron como por otro despacho de arquitectos, e incluso pues a mí es algo que me sorprende mucho porque muchas de estas tiendas todavía se influencian más por diseños que mandan a hacer a Estados Unidos y que se ejecutan aquí. Y en este caso, pues así, no fue algo fue algo que se descartó, no se llevó a cabo esa intervención del restaurante. Gracias, Aaron, también por tu mensaje. Una arquitecta, al parecer ya no tenemos ninguna pregunta. Mm, de parte de todo el capítulo estudiantil, le queremos extender el agradecimiento por habernos compartido su experiencia y también su tiempo en esta ponencia. Queda abierta la invitación a que posteriormente, si usted gusta compartirnos nuevamente alguna intervención o si nos quiere compartir algo sobre usted, con gusto podemos organizar algo y nuevamente compartirlas a todos nosotros. Gracias por haber participado con nosotros y con esta ponencia cerramos este ciclo de conferencias denominado la mujer en la construcción. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti también y gracias a todos los que nos dejaron comentarios aquí, las felicitaciones. Para mí es un gusto el poder compartir este tipo de experiencias. Yo siempre creo que pues las oportunidades que uno va teniendo, en lo posible hay que compartirlas con los demás. Como decimos, cada edificio que se interviene o que se restaura es un reto diferente, es un aprendizaje diferente. Y pues qué bueno que podamos tener como esa experiencia de conocerlas, ¿no? De darnos una idea de cómo se hizo, qué pasó. Y pues también me da muchísimo gusto haber formado parte de este panel de conferencias y esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Gracias, igualmente.